Sin perdón, western crepuscular de Clint Eastwood, 1992. Amantes del cine del viejo oeste, prepárense. Hoy les traigo una joya absoluta. Sin perdón, Unforgiven, el magistral western de 1992 dirigido y protagonizado por el legendario Clint Eastwood. Esta película se convirtió en un clásico instantáneo, no solo por revitalizar el género western en un momento de decadencia, sino por su cruda exploración de la violencia, la redención y el ineludible peso del pasado. La trama, un adiós sangriento a las armas, ¿o no? En el condado de Big Whiskey, Wyoming, William Manny Eastwood es un granjero viudo y retirado, quien hace tiempo dejó atrás su turbulenta vida como forajido. Cría a sus hijos con dificultad, apegado a la promesa de una nueva existencia que hizo a su difunta esposa. Pero, como siempre en el lejano oeste, la violencia acecha bajo la aparente serenidad. Cuando unas prostitutas ofrecen una recompensa por la muerte de los vaqueros que desfiguraron a una de sus compañeras, un joven y ambicioso pistolero apodado The Schofield Kid, James Wolfett, acude a Manny, creyendo que reclutará al temido asesino que fue. Inicialmente renuente, Manny se ve obligado a retomar las armas por el bien de sus hijos. Junto a su viejo amigo Ned Logan, Morgan Freeman, se embarcan en una última misión que desdibuja las fronteras entre el bien y el mal. Little Bill Daggett, el sheriff que no tolera la injusticia. Pero la suya sí. El principal antagonista de la película es el sheriff Little Bill Daggett, Gene Hackman, en una actuación merecedora del Oscar. Daggett es implacable al aplicar la ley, pero su concepto de justicia es distorsionado y cruel. El ataque a la prostituta lo lleva a imponer un castigo ejemplar en contra de los vaqueros culpables, lo que provoca la ira del gremio. Sin embargo, Daggett es capaz de las mismas salvajadas que condena, convirtiéndose en un espejo oscuro de William Manny. Violencia, redención y la imposibilidad del olvido. Sin perdón no romantiza la violencia. Es visceral, dolorosa, y deja heridas que trascienden el cuerpo. Clint Eastwood nos obliga a mirar fijamente la barbarie del oeste, a sentir el peso de cada disparo, el arrepentimiento que corroe las almas. Manny ha intentado construir una nueva vida sobre los cimientos sangrientos de su pasado, pero el destino lo atrae nuevamente hacia lo único que sabe hacer bien, matar. Su transformación a lo largo de la película es trágica y conmovedora. Nos preguntamos si es posible escapar de lo que somos, si la redención es alcanzable. Western crepuscular, la decadencia del mito. Más allá de su historia, Sin perdón es una elegía del género western. Ambientada a finales del siglo XIX, sentimos el ocaso de una era. Los pistoleros de antaño envejecen, las grandes hazañas se reducen a sórdidos ajustes de cuentas y hasta el paisaje, bañado en lluvia y tonos grises, parece más sombrío. Eastwood desmitifica la figura del héroe del oeste y pone en tela de juicio su legado. ¿Qué queda al final, sino sangre y fantasmas? Sin perdón es una mirada desencantada, pero también profundamente honesta, a un capítulo de la historia estadounidense que se tiñe de nostalgia y crepúsculo. Un elenco estelar y un director magistral. Aparte de Eastwood, Freeman y Hackman, el reparto cuenta con Richard Harris como el pistolero English Bob, un personaje carismático que aporta momentos de oscuro humor. Tras la cámara, Eastwood demuestra su inmenso talento. Su dirección es sobria, elegante y llena de simbolismo. Cada cuadro está imbuido de significado, cada línea de diálogo resonará en sus mentes mucho después de ver la película. ¿Por qué es imperdible? Sin perdón es más que un western, es cine con mayúsculas, una obra maestra que se atrevió a cuestionar toda una tradición. Ganadora de 4 premios Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Director, su grandeza ha sido reconocida unánimemente. Es cine para pensar, para sentir y para debatir. No se trata simplemente de buenos y malos, sino de seres humanos complejos, atrapados en la telaraña de sus elecciones. Sin perdón explora el lado oscuro del alma, pero también deja un resquicio para la esperanza y la compasión. No se pierdan esta joya del séptimo arte. Y si les apasionan las reflexiones de cine y las recomendaciones imperdibles, suscríbanse a nuestro canal para más contenido de este calibre.